la verdad. Dice ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el 8:32, es uno de los textos pues muy conocidos y muy citados por muchos. Juan 8:32. Y dice, y conocerás la verdad, conocerán, y la verdad los hará libres. Está hablando ahí con los judíos. Dijo entonces Yahushua a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muchos no conocieron la verdad en el primer siglo. Mucha gente se quedó igual. Cuando viene la gran tribulación, que lo marca Mateo 24, marca el gran juicio sobre Jerusalén, que viene siendo la gran ramera, que para muchos le inventan tanta cosa a la escritura. Entonces, viene el juicio, y después del juicio, como a los, más o menos, pasaron unos 20 años, aproximadamente, más o menos, y se hace un concilio en Jerusalén. Hacen un concilio y los judíos, y de ahí es donde arranca el judaísmo rabínico, con lo que es el Talmud, las tradiciones, y siguen igual. Vuelven otra vez al mismo problema. Todo esto viene a través de la historia, pero ¿qué va a pasar el día de hoy? Realmente, nos hemos puesto a pensar realmente. ¿Hemos encontrado la verdad? ¿Esa verdad del primer siglo? ¿O qué es lo que estamos practicando? Para mucha gente amanece y oscurece y no se preocupa por querer arreglar el problema que traemos. Usted nomás póngase a ver la televisión, las noticias, siempre están hablando de cosas que pasan en este mundo. Pero ¿acaso en las noticias hay algún aviso que todo esto se va a terminar? Que de repente se va a cerrar la puerta, se termina el tiempo de la gracia, ¿y qué va a pasar? ¿Estamos realmente preparados en la verdad para un evento así? En el primer siglo dejó establecido una verdad terminada, consumada la obra perfecta para que el que fuera recibiendo esa verdad, después de ahí, ¿por qué vino el gran juicio sobre Jerusalén? Porque tenía que terminar con el antiguo pacto. Termina con el templo, termina con la ciudad, y termina con toda la gente que no quiso recibir al Mashiach. Ahí queda terminado todo eso. Y eso está en Apocalipsis, que así le llaman, Gilgalud o Jasón, o como usted quiera. Jasón significa como visión. Apocalipsis viene de una palabra que significa quitar una cubierta para descubrir el misterio. Para los griegos no le entendían a las cosas celestiales, no las entendían. Para ellos ellos no entendían. El pensamiento griego no se descubre la verdad de Elohim, la verdad de Dios, para que me entienda. No significa Dios, pero es nomás para que me entienda. Porque luego empiezan las contiendas con la gente que se mete luego a buscar ideas. Mire, tenemos 2000 años. De que vino la gran tribulación hasta ahorita, pues nos faltarían
aproximadamente unos 48 años más o menos, para que fueran los 2000 después de la gran tribulación, que fue en el año 70. Entonces hasta el 2070, que termina la gran tribulación ahí queda terminado todo. Por eso dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. 70 semanas terminadas. La mayor parte de sectas le sacan la última semana 2000 años después. Ese es el problema de que hoy, para cualquier persona, cualquier cosa que le digan, o cualquier secta, o cualquier denominación, o cualquier cosa, eso es la verdad. Y no le busca. No le busca. Y no le gusta que les diga nada. Ellos están en la verdad y no hay otra cosa. Miren, tenemos al predicador, uno de los predicadores más grandes de la historia, Rab Shaul, que le llaman Pablo. 14 cartas están en la escritura. Pedro hizo 2, Juan hizo primera de Juan y la segunda de Juan y la tercera de Juan. Y también el Evangelio. Y luego revelaciones. O sea, son grandes predicadores esas gentes. Y guiados por el Ruach HaKodesh, que acá le llama el Espíritu Santo. Tenemos a Judas, una sola carta. Santiago, o sea, Jacob, que acá le pusieron Santiago. Cambiaron los nombres. Tenemos todo ese tesoro, pero no tenemos la verdad. Nadie se preocupa por si está la verdad o no. A la gente le gusta estar jugando con la escritura, vacilando con las cosas de la escritura, pero no le importa el buscar la verdad y el unirnos como pueblo para ser un solo pueblo. Allá están los judíos en Jerusalén, acá está todo el mundo, todos divididos. Es una realidad que no queremos ver. Sectas por todos lados, cada quien con una cosa diferente. Entonces, ¿dónde está la verdad? Al llamar esa palabra verdad, que en el hebreo es la palabra emet, pero quedamos igual. Si nos la aprendemos en hebreo o en español es lo mismo, si no entendemos qué es la verdad. El mundo está muy tranquilo, el mundo no le importa. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, vemos a Rab Shaul que llegó con ellos, y dice ahí la escritura de la santidad, en el capítulo 2 de primera carta de Corintios, en el verso 1 en adelante dice así. Dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras, o sea, con palabras sofisticadas o con palabras muy bien ordenadas o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Yahushua HaMashiach, y a este crucificado. Muchos dicen que es una estaca, que está estacado, que está no sé qué empalado, tanta cosa. Pero aquí lo importante es la persona. No es la cruz, no es la estaca o no es de esa cosa. Nos metemos en problemas muy rápido, porque no estamos entendiendo el propósito del Padre. Dice aquí que cuando vino a anunciarles el testimonio dice aquí, de Elohim, el verdadero testimonio está en Mashiach.
que le llaman Cristo. Ese es el verdadero testimonio. Él trae la menujá, que acá le llaman vida eterna. Por eso dicen, no entrarán en mi menujá, acá le pusieron reposo, ahí en Hebreos 4. Pero aquí el problema es que cuando llegó Rab Shaul a hablarles, ¿cómo les habló? Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Mucho temor y temblor. Temor reverente. Y temblando entre los hermanos ahí. Y mire lo que dice el verso 4, mire. Dice, y ni mi palabra, ni mi proclamación. Dice proclamación. Ni mi palabra, ni mi proclamación. Querugma. La palabra querugma, K-E-R-U-G-M-A, una K, E-R-U-G, dice querug con G, querugma. Ahí la palabra es querugma, es proclamar, es anunciar, es predicar. Por eso dice, ni mi palabra, la palabra ahí usa la palabra logos. O sea, es la palabra verdadera que tiene que dar. Y ni mi palabra, ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. En el griego espíritu viene siendo como pneuma. Pneuma. Me lleva una P. Pneuma. Porque espiritual es como neumático. Espirituales es neumáticos. Como un neumático que lleva aire adentro. Así se le llama. La palabra poder es la palabra dunamis. Dunamis del griego. Entonces el texto ahí dice que cuando él les empezó a hablar, si lo leemos en griego todo el texto ese de Primera de Corintios 2:4, dice más o menos así en griego, dice kaiho logos, ego kaiho kerugma, ego ou ev peitsos, sofía, ahí dice sofía, sabiduría mundana, logos alaev apodexis, pneumakai dunamis. Así dice más o menos en griego. Kai ho logos ego kai ho kerugma. Ego, o sea, él, y ni mi palabra, ni mi predicación, no llevaba sabiduría humana. Por eso esto es inspiración. Dice, todos los santos hombres de Elohim fueron inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu del Padre. Fueron inspirados. Entonces, el primer siglo, ahí se revela el misterio que estaba escondido en Elohim desde la eternidad, que es la verdad de Elohim. Esa verdad que venía testificada por los primeros 5 libros, por la Torá y por los profetas. Dice, ellos dan testimonio de mí. Ellos son los testigos de las cosas que iban a pasar. Allá Jeremías, que es Yirmeyahu, Isaías, que es Yeshayahu, Ezequiel, que es Ezequiel, Daniel, que es Daniel, y todos los profetas, todos, hasta Nehemías, Nehemyahu, todos ellos traían esa verdad, traían el misterio que estaba escondido. El secreto más grande de Elohim es la Meimra. La Meimra.
Acá le llaman logos en griego, le llaman verbo, le llaman palabra. De hecho, la palabra palabra apareció hace como 1000 años, pero no hace 2000. Allá no existía la palabra. Palabra, la palabra palabra no existía. ¿Mm? Verbo, pues eso lo inventaron. Ahí la palabra membra en arameo. Ni siquiera la palabra dabar, que es hebreo, no encaja ahí para llamar al verbo de vida, que viene siendo la membra, que da vida. Que es el Elohim viviente. Es Elohim Hayim, el Dios viviente. Entonces Pablo no usó palabras de humana sabiduría. No usó palabras, o sea, palabras persuasivas. Persuasiva viene siendo peizos, o sea, peid, P-E-I-D-S-O-S, peizos. O sea, convencer mediante un argumento falso. Es lo que significa la palabra peizos. Por eso, estudiando más la palabra en su idioma, ¿por qué fue escrito en griego? Porque estaban los judíos perdidos allá afuera. Había muchos ya que se habían ido allá con los griegos, allá, con las naciones alrededor. Se habían ido. Entonces, para poder hablar verdad hoy en día, tenemos que conformarnos a lo que está escrito nada más, para que sea verdad. ¿Cuántas cosas hoy en día no andan por ahí? ¿Cuántas ideas? ¿Cuántas cosas? No, y luego hay debates entre una persona y otra. Hay debates. Y se pone uno a decir que el otro está mal cuando los dos están mal. Estaba viendo un video de un señor que se llama, voy a decir el nombre, mucha gente lo conoce. Se llama Tito Martínez, es de España por allá. Tito Martínez. Es muy famoso ahí en las redes sociales, trae mucha cosa. Para empezar, con esto le digo todo. Y no me meto más con él. Con esto le digo todo. Es una falsedad total. Él es enoteísta. Y el enoteísmo jamás es bíblico para una persona que exhibe la emunaj verdadera. Con esto ya le digo todo. Está fuera. Entonces esa persona no puede hablar de otra persona que está mal, porque los dos están mal. Estaba hablando en el video ese de Javier Palacios Celorio, de la Quejilá Gozo y Paz de Puebla, de Tehuacán, Puebla. Un señor que usa barba así como que se cree judío y es puro judaizar nomás. Nada que ver, tiene muchos errores doctrinales, demasiados, muchos inventos, muchas cosas, profecías falsas. Está un desastre bien grande. Por eso le digo, ¿cuántas cosas no andan por ahí? ¿Cuántos videos? Y la gente lo toma como crítica. Dice, no, es que este señor nomás está criticando. O sea, mi persona. Lo toman por ahí. Pero yo no le estoy hablando fábulas. Yo le estoy hablando conforme a la Escritura. Mire bien lo que dice la Escritura. Si ahí Pablo dijo que ni mi palabra, ni mi predicación, o sea, cuando estás hablándole a la persona de algo, de una verdad, ni tu palabra, ni cuando estás platicando, antes de que prediques, ni siquiera platicando puedes hablar palabras de sabiduría humana. Tiene que hablar el Ruach en la persona. El Ruach. Fíjese bien. La verdad suprema es el Mashiach. Es el Mashiach.
Pero como no son personas diferentes, ni el Padre, ni el Espíritu, ni el Hijo, sino que es un solo ser, y hay que entenderlo a la luz de la Escritura, no con ideas, no con ideas. Primero que nada, no podemos agarrar un texto como muchos lo agarran, como Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios, porque así dice, según ellos, el griego. Era un Dios. Ok, bueno. Primero que nada, vamos al Antiguo Testamento, que así le llaman, que se llama el Tanaj, que son 24 rollos, no tantos libros como dicen la gente. Si vamos allá, no hay ningún sustento bíblico que haya varios dioses allá arriba. Ningún sustento bíblico, ninguno. El único Elohim del que habla la Escritura. Todos los demás dioses son falsos, pero son dioses de este mundo, hechos por el ser humano. Que no hablan, que no piensan, que no te pueden tocar, que no pueden hacer nada por ti. Y eso es por donde quiera, y esa es la idolatría que existe en este mundo. Esos son los dioses. Ahora, un Dios vivo, que estaba allá en el cielo, con otro Dios verdadero, no hay ningún sustento bíblico por ningún lado. Fíjese bien cómo está el problema. Por eso no podemos estar inventando la Escritura. Lo que está en el Nuevo Testamento tiene que estar ahí atrás. Si no está, son mentiras. Así de fácil. Porque no puede haber un Antiguo Testamento sin un Nuevo y un Nuevo sin un Antiguo. Y de plano no hay ni Nuevo ni Antiguo, porque la palabra es presente. Todo eso de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son inventos. Son simplemente inventos. Es que esto tiene que quedar bien claro, mis amados. Tiene que quedar bien claro con la Escritura. Rab Shaul, cuando hablaba, dice, ni mi palabra ni mi predicación. Fue con palabras persuasivas, persuasión. Cuando tú persuades a la persona. ¿Qué fue lo que dijo aquí en Gálatas? ¿Qué fue lo que dijo? Mire, en Galut Yahu. ¿Qué fue lo que dijo? Mire lo que dijo. Dice aquí. Dice, ustedes corrían bien, se caminaban bien, andaban muy bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, ¿ves la palabra persuasión? No procede de aquel que los llama. ¿Quién lo estaba persuadiendo? Pablo no usaba palabras de humana sabiduría, porque la humana sabiduría estás persuadiendo con algo que no es bíblico. ¿Qué le acabo de decir de estos dos personajes? Tito Martínez y Javier Palacios Celorio. Los dos están equivocados, totalmente. Porque esta persona es enoteísta. El enoteísmo es creer en un Dios verdadero y en otros dioses más abajo de él, más chicos que el verdadero. Eso es enoteísmo. No existe en la Escritura eso. Entonces esta persona totalmente errada. Con eso tiene. No hay que meterse más con las personas esas. Nada más con eso. Este Javier Palacios Celorio hizo un ídolo ahí con el nombre, puso el nombre en letras con madera y hizo un estandarte ahí que hizo una cosa así, una paradora ahí que hizo, y va y se humilla ahí ante esa cosa. ¿Quién dijo que hicieran eso? ¿Dónde dice en la Escritura que hagan eso? Estamos hablando de la verdad. ¿Por qué Pablo dijo que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría? Toda la Escritura es inspirada por Elohim. Y la Escritura, estamos hablando del Tanaj, Torah, Neviim y Ketubim. Va usted a Timoteo, en una de las cartas de Rab Shaul, como Pablo no hablaba ni su palabra ni su predicación con palabras de humana sabiduría, porque la Escritura no es humana sabiduría, porque es inspiración divina, entonces no es humana sabiduría, es lo que tenemos como Escritura. Eso lo dice ahí en 2 de Timoteo 3:16.
Toda la Escritura es inspirada. Entonces, ¿por qué Pablo no hablaba con sabiduría humana? Hechos 26. Yo le doy con los textos todo lo que usted quiera. Fuera de la Escritura yo no hablo. Así de fácil. Hechos 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. ¿Qué fue lo que dijo ahí en 1 Corintios 2:1? Vino a dar testimonio de la verdad. El Mashiach vino a dar el testimonio que es Él. Eso lo dice Juan 18:37. Persevero hasta el día de hoy dando testimonio. ¿Testimonio de quién? Él era testigo, porque el Mashiach se le reveló. Gálatas 1:11 y 12 dice, no me lo reveló ningún ser humano, sino el Mashiach. Revelación de arriba. El testimonio es el Mashiach, testimonio vivo y verdadero. ¿Quién te lleva a la verdad? El Ruach HaKodesh, Juan 16:13. ¿Quién es la verdad? El Ruach HaKodesh. 1 Juan 5:6. El Ruach es la verdad. El Mashiach es la verdad, porque el Mashiach es espíritu. 1 Juan, segunda de Corintios 3:17, perdón. Segunda de Corintios 3:17. Dice que el Señor es el espíritu. Persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. No diciendo nada fuera de lo que estaba escrito nada más. Ya ve por qué nomás decía que ni mi palabra ni mi predicación hablaba con palabras persuasivas de humana sabiduría. Nunca habló con sabiduría humana. Todo fue inspirado por Elohim. Y nomás hablaba lo que estaba escrito en Moisés y los profetas, y los salmos, y todo lo que estaba allá. Por eso es lo que dice ahí. Kaijo logos ego kaijo kerugma. Ego oeb peitzo sofía logos alaeb apodexis niuma kaidunamis. Así dice el texto. ¿Para qué? Y luego sigue un ¿para qué? Para que tu emunaj, tu verdadera fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Porque el Evangelio es poder de Elohim. Romanos 1:16 lo dice bien claro. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que exhibe la fidelidad del Altísimo. Primeramente el judío y luego al griego. Primero los judíos, que son el reino del sur. Los que estaban ahí en Judá, Benjamín y Judá y los levitas con el templo y Jerusalén. Ese era el reino del sur. Eran dos tribus y los levitas, los sacerdotes. Y pues había de un poquito de todas las tribus, como que había ahí. Había mucha gente. Y venía mucha gente a adorar ahí. Acuérdese del eunuco ahí en Hechos 8, vino a adorar. Y era un eunuco. Entonces, los de afuera son las 10 tribus perdidas que nunca regresaron, jamás, nunca han regresado. Grábese bien esto. Los judíos de Jerusalén, de la actualidad, solamente los que han recibido al Mashiach, solamente los que han recibido al verdadero Mashiach, que es el mismo Elohim, no lo parta en dos ni lo quite de ahí porque se mete en un problemón gravísimo. Cuando usted no conoce la Escritura ni se le ha revelado, se mete en un problema grave porque no tiene sustento. No tiene sustento bíblico. No lo tiene. Hay sustento bíblico para sostener lo que le estoy hablando, que el Mashiach es Elohim y no hay más. Como muchos que dicen que es un ser humano, si es un ser humano es un pecador. Si es un ser criado, en él no hay salvación, en él no hay vida ni es la vida eterna, como dice 1 Juan 1:1 y 2. No se meta en problemas, porque no va a tener sustento bíblico. No lo va a tener y eso se lo aseguro.
Existe un solo creador de los cielos y la tierra. Un solo creador nada más. Y no hay más, y hay demasiados textos. Poseo todos los textos para sostener eso. Y nomás hay un solo creador. Y él solo crió todas las cosas. Lo dice Job 9:8 y lo dice Isaías 44:24. Él solo hizo todas las cosas. Yo solo dice ahí. Yo solo. Y va usted al hebreo y ahí dice solo. No hay más. Por eso le digo, no se meta. Y se mete con Juan 1:1 al 3 y dice que nada fue creado sin él. Pues si allá nomás hay un creador, ¿qué hace Juan 1:1 acá? Porque él es la membra. Si no entiende el primer texto de la escritura de la Torah. Porque les gusta mucho andar metiendo que la Torah y que la Torah y que la Torah. Y simplemente están atorados, pero una mentira. La verdadera Torah, la mayoría no la conoce. Por eso es el problema. La gente no quiere entender. Se aferran a cosas cuando no tienen sustento bíblico. Yo siempre les digo, no vamos a batallar. A mí me da sustento bíblico y se acabó. Eso es todo. Por eso no quieres sabiduría humana. En 1 Corintios 1:17 dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz. No con sabiduría de palabras. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo, que es la humana, es terrenal, es animal y es diabólica. Santiago 3:15, lo dice bien claro. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim. Lo dice 1 Corintios 3:19 y 20. Yo le doy los textos que le estoy hablando. Yo no le hablo al tanteo. La mayoría que se meten en ideas raras. Que no, que formó otro Dios. Pues con Isaías 43:10 le mocho eso que hizo otro Dios. Porque ahí dice que no fue formado ningún Dios ni antes ni después de él. No hay otro Dios. Hay miles de dioses muertos en esculturas, en ideas del mundo. Hay miles de dioses. Pero un Dios vivo. Si el Mashiach es otro Dios, tenemos graves problemas. Como los testigos de Jehová. No pueden resolver el problema de que en Juan 1:1 dice Juan 1:1 en la Biblia de los testigos de Jehová. Yo tengo la Biblia de los testigos de Jehová, por eso le estoy hablando, con seguridad. Yo no le hablo al tanteo. Tengo pruebas. Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Con minúscula lo escribieron ahí. Era un Dios, y en uno de sus libros dice que ya estuvo millones de años y le aprendió todo a Jehová. Era el obrero maestro, el que le ayudó a criar. ¿Usted cree? Cuando no tienen ningún sustento bíblico para sustentar eso. Se meten con Proverbios 8:22 y 23, ahí se meten con esa cosa. No entienden lo que está escrito ahí. Ahí está hablando de la eternidad de la sabiduría. La sabiduría no es una cosa criada. Para ellos es una cosa criada. No póngase a pensar. Si es un ser criado, tuvo que haber sido criado con la palabra. ¿O me equivoco? ¿Con qué crió? Con la palabra, dice el Salmo 33:6. Entonces, si todo fue creado con la palabra, no me explico cómo fue el Dios ese que crió. Crió al verbo, o sea, crió la palabra de él. Juan 1:1 al 3. Entonces, esa palabra es criada. Y esa palabra ayudó a criar. Pero ¿cómo crió la primer palabra esa? ¿Cómo la crió? ¿Cómo crió la palabra? Porque la palabra esa es criada. Porque era un Dios, la palabra era un Dios, lo dice Juan 1:1 en la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Ya ve cómo se meten en problemas? Dice ahí que nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. Entonces, ¿cómo es que Él fue criado? Si nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. ¿Ve el problema cuando metemos cosas, ideas del mundo, mundanas, paganas?
Si nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él, ¿cómo crearon a Él? Si nada fue creado sin Él. ¿Cómo? Es una contradicción terrible. Yo diría que es una abominación. Por eso hay que ir a la verdad. La única verdad que existe está en Génesis 1:1, que así le llaman, que es el Bereshit. Por causa del Reshit que contiene la Memra, estableció, organizó Elohim los cielos y la tierra. Elohim se refiere a todas sus virtudes en plenitud, criando todas las cosas por medio de la Memra. Porque Elohim es la plenitud de la deidad. Por eso se le llama Elohim. ¿Por qué se le llamaba Elohim a Moisés y a los demás se le llamaba Elohim? ¿Por qué? Por las funciones que hacían ellos. Elohim funcionaba en ellos. Pero ellos eran seres humanos, criados. Todos pecaron. Pero la Memra se le preparó un cuerpo. Dijo, yo descendí del cielo. Yo no soy de este mundo. Él no era de este mundo. Él fue engendrado del Padre. Lo engendró. Esa es la mayor verdad de la Escritura. Si está torcida, la verdad deja de ser verdad automáticamente. Se acabó. No hay salvación. Grábeselo. Si tiene sustento bíblico, deme sustento bíblico. Yo demando sustento bíblico. No invente. Dice, no le agregues, no le quites. Lo dice 2 veces en Deuteronomio, en Devarim. 4, 2 y 12, 32. En Proverbios 36 dice, no añadas a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y si eres mentiroso no vas a entrar al reino de los cielos, a la ciudad celestial. Apocalipsis 21, 27 lo dice bien claro, y en los últimos textos te dice que no le agregues, no le quites Apocalipsis. Por eso es el problema. Por causa de la sabiduría de este mundo, por causa de las ideas mundanas, en mentes carnales que no están convertidos, que no son guiados por el Ruach HaKodesh. Por eso dice ahí, la sabiduría de este mundo es terrenal y animal y diabólica. De espíritus malignos, dice ahí. Es insensatez contra Elohim, 1 Corintios 3, 18 y 20. Es insensatez. Por eso Elohim no se dio a conocer por medio de la sabiduría de este mundo. Él se dio a conocer por medio de la sabiduría de arriba. Ahí lo dice 1 Corintios 1, 20 al 23. Por eso dice ahí, no con palabras de humana sabiduría. Ahí lo dice 1 Corintios 2, 13. Por eso dice ahí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra es suncrino. Suncrino significa la conexión, o sea, dice neumáticos, o sea, lo espiritual con lo espiritual, así lo dice en el griego. O sea, es juzgar una cosa en conexión con la otra. Juzgar una cosa para que se acomode lo espiritual a lo espiritual. Por eso viene alguien con una doctrina y no se acomoda con la escritura, la doctrina. Tiene que encajar completamente. ¿Qué es contexto? Contexto es que si vamos a hablar algo y no va de acuerdo, como cuando se habló en ese momento, allá en la antigüedad, si no va de acuerdo, ahí no encaja, no es parte de la verdad. Para que sea verdad, mire, si yo le hablo ahorita de Rab Shaul, tenemos el escenario ahí con Rab Shaul. Rab Shaul pues, era un maestro, una persona muy preparada. En cuanto a la Torá, era irreprensible. Era hebreo de hebreos. Hablaba varios idiomas. Mucho más que los demás.
Estaba muy preparado ese hombre, lleno del Ruach HaKodesh. No hablaba sabiduría humana. Era una persona demasiado difícil para entrarle. ¿Mm? Por eso escribió todas esas cartas por mandato divino. Entonces tenemos todo ese escenario. Rab Shaul, guiado por el Ruach HaKodesh, llega a hablarles. ¿Qué es lo que les habla? El testimonio de Elohim. Testificado por eso él habla de la justificación y él habla de muchas cosas. Nos declara justos cuando recibimos al Mashiach y nos da la autoridad de ser hechos hijos de él y somos engendrados del Padre por medio del Ruach. Somos nacidos de nuevo por la palabra de verdad. Somos nacidos de nuevo, somos renacidos por la simiente incorruptible, por la membra que da vida, por la vida misma. Por eso no puede ser un ser criado jamás. No se mete en problemas con la Escritura, porque se condena. Por eso, hablar verdad, dice cada uno con su prójimo. Efesios 4:25 lo dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, la verdad, para edificar, para edificación, dice ahí. Por eso no quiere nada. Por eso dice, mire que nadie los engañe con palabras persuasivas, con filosofías, y no conforme al Mashiach, a la verdad del Mashiach, lo dice Colosenses 2:8. Y en el 4 también dice lo mismo, en el verso 4, que nadie los engañe con palabras persuasivas, Colosenses 2:4. Porque está hablando que los tesoros del conocimiento y de la sabiduría están en el Mashiach, no en un ser criado. En un ser criado no caben esos tesoros jamás, porque un ser criado es un ser criado limitado, es finito, y él es infinito. Por eso la plenitud de la deidad habita corporalmente en Mashiach, Colosenses 2:9. Por eso dice que estamos completos en él, estamos plenos en él, completos. Por eso la palabra ahí es la palabra paralogizomai. No con palabras persuasivas, dice ahí. Que nadie los engañe. Hay demasiado engaño hoy en día, demasiado engaño. Por eso la mayor parte de gente andan como niños fluctuantes. Si usted no está seguro de la verdad y no examina las cosas a la luz de la Escritura, ¿cómo le van a hacer para ir a escudriñar la Escritura? No, pues es que era un ser criado. ¿Y dónde dice? ¿Dónde dice? No, es que la primera creación, ¿dónde dice? Pues ahí en Colosenses 1:15, ahí no dice primer ser criado. Ahí dice el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Dice prototocos, no dice protoctisis. Si dijera protoctisis, entonces sí dice primer ser criado. Pero no dice ahí. No dice, léale y no dice. Ahí dice prototocos. Es como allá en Apocalipsis 3:14 que dice ahí el principio de la creación. Y dicen los testigos, ¿ves? El primer ser criado. Ahí no dice primer ser criado. Ahí dice el arjé de la creación. El arjé, la cabeza de la creación. Viene de la palabra reshit. El bereshit de la creación. Pero él queda fuera de la creación. Él no es un ser criado jamás. Porque la gente se aferra a una cosa y no tiene sustento bíblico. Ese es el problema. No tiene claridad. Nomás empiezan a debatir. Son puros audios de 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos. Y es una repetidera de cosas y una cosa. Puras contiendas, puros problemas.
y no dan textos bíblicos. Si Él es la membra con la cual crió todas las cosas, entonces su palabra es una cosa creada. Entonces Él nomás crió una sola cosa, no crió las demás cosas. Él crió a la palabra y no la palabra crió. Entonces Él no crió al ser humano. El verdadero Elohim no crió nada, nomás crió una sola cosa, la palabra. Pero ¿cómo la crió? Si nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él, ¿cómo lo crió? Ese es el problema de la mente humana carnal, que se mete los ojos en la escritura y no lo entiende. Porque tiene el entendimiento entenebrecido. Inventa cada cosa. Y así se convierten en sectas, y hay demasiadas sectas con esas ideas. Hay demasiada gente ahorita ya contaminada con esa mentira. Y no tienen sustento bíblico para sostener. Por eso dice que emplean las artimañas del error. Y arrastran a mucha gente, arrastran. Ese es el problema, que arrastran un montón de gente. Arrastran por todos lados, dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso dice que Él constituyó, Él dice ahí en el verso 11, apóstoles y profetas y maestros, evangelistas y pastores, para el cuerpo del Mashiach, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo del Mashiach. Por eso Él constituyó. O sea, la palabra constituir quiere decir que Él nos hace aptos para servirlo a Él. Nosotros, viniendo del mundo hacia Él, no podemos servirlo, porque primero somos pecadores. Vinimos con el entendimiento entenebrecido, estamos muertos en delitos y pecados. Tenemos una confusión terrible. ¿Qué es lo que hace Él? Nos lava de todo pecado, nos limpia, nos da de su justificación, cuando lo hemos recibido a Él, nos da la emunaj, nos da el arrepentimiento, y ya somos justos delante de Él por medio de su muerte y resurrección. Dice que fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, primeramente hay que oír la palabra de verdad. Oyendo la palabra de verdad, tenemos que oír la palabra de verdad. ¿Y dónde la ha oído? Entonces no está convertido. Si no la ha oído, a ver cuál es la palabra de verdad. Pero dice, y ustedes también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo exhibido, fueron sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa, para el día de la redención. Esa es la garantía, las arras de nuestra herencia. Nos hace nacer de nuevo por la palabra de verdad, por la simiente incorruptible. Todo esto es espiritual. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Elohim, el mensaje de salvación, o sea, el testimonio real y verdadero del Mashiach. La palabra de verdad es todo el testimonio del Mashiach, que se revela. Se nos revela. Por eso la persona que va a predicar enfrente de nosotros, para darnos el testimonio, tiene que ser guiada por el Ruach HaKodesh, para que hable verdad. Como dice ahí, en 1 Pedro 1:12, dice, a aquello se les reveló a los profetas que no era para ellos. Dice ahí, mire, se lo voy a leer. 1 Pedro 1:12. Dice, a esto se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. O sea, ellos están hablando en el primer siglo. ¿A qué se les reveló allá 500 años para atrás? 700, 800 años. Y administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por medio del Ruach HaKodesh, enviado del cielo. Cosas en las cuales andan a mirar los ángeles.
la obra perfecta, se revela a través del Ruach HaKodesh. La persona que tiene el Ruach tiene que hablar la verdad al otro, para que se convierta de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el llamado, nos llama a través de la verdad del Evangelio. Somos llamados. El llamado, no, dice, ustedes fueron llamados, lo dice ahí, segunda de Tesalonicenses 2:14. Yo le doy los textos. Yo no le estoy hablando al tanteo. Por eso dice, por eso el problema es que, dice, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia, siguiendo un diferente evangelio. Para que seguir un evangelio diferente. Estaban siguiendo un evangelio diferente como lo que existe hoy por todos lados. Un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio. Querían meterle ideas, que la Torá y que no sé qué, y que tienes que seguir esto y que no sé qué. Si es por gracia la salvación, no es por obras, no es haciendo cosas para que te salves. Una vez que ya recibes al Mashiach, las obras que Él ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, esas son las obras del Emunaj, pero son las obras que ella preparó, diferentes a lo que aquellos querían por medio de la Torá, guardando la Torá a su manera y haciendo sacrificios se querían salvar. Eso está ahí en Romanos 9, en Romanos 10 y Romanos 11. Todo está ahí lo que le estoy hablando. Pero quiero que entienda esto. ¿Ve? No que venían y pervertían el evangelio con otras ideas. Y lo dice aquí, mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado en el primer siglo, yo le puse ahí el primer siglo porque esto es del primer siglo, es la verdad del primer siglo, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno le predica diferente evangelio del que han recibido en el primer siglo, sea anatema. Ya ve, que no quiere sabiduría humana ni quiere perversiones del evangelio verdadero. Quiere un evangelio limpio, verdadero, con todo el testimonio del Mashiach, donde el Mashiach es la revelación máxima del Padre. Es el primogénito de toda creación. Es el Bereshit de la creación. Lo que le acabo de decir en los textos anteriores. Ahí está. La verdad suprema del Padre es el Mashiach. No hay otra verdad. Nada más hay una. Y si no la has recibido y no ha entendido que es la verdad, nunca será libre y no hay salvación. Piénselo. Solamente hay una sola verdad. Y está el Mashiach. Y no es decir, tengo el Mashiach, tengo la verdad. No. Tiene que tener la verdad. Tiene que exhibir la verdad. Por eso dice, como dice, santifíquenlo en sus corazones y estén preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Está la esperanza en usted? ¿Ha recibido al Mashiach? ¿Lo puede exhibir? Hágalo en el Ruach HaKodesh. Que tengan mucha paz y que el Padre nos ayude a entender su verdad. Shalom para todos.